Una madre desconfiada se dio cuenta de que su bebé presentaba moratones tras quedarse con la niñera. Fingiendo ir a trabajar, se escondió en casa y lo que presenció la dejó aterrorizada. Paloma se acomodó en el viejo sofá, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre su rodilla mientras observaba a Renata, la joven candidata a niñera, sentarse frente a ella. El sonido de Emilio jugando en su corralito llenaba el aire tenso de la sala de estar. Paloma, una mujer de 30 y pocos años, con el cabello castaño despeinado y ojeras profundas, contrastaba notablemente con la apariencia fresca y animada de Renata, quien no debía tener más de 25 años. Señora Paloma, entiendo su preocupación. Cuidar de un niño es una gran responsabilidad, pero puedo garantizarle que tengo experiencia y adoro a los niños. Emilio estará en buenas manos conmigo. Renata explicó con un tono suave y tranquilizador. Paloma asintió distraída, sus ojos vagando hacia la foto de su esposo en la repisa. Él sabía lo difícil que era para ella dejar al bebé al cuidado de otra persona, especialmente cuando el hijo era tan pequeño. Renata continuó hablando sobre sus cualificaciones, pero las palabras apenas se registraban en la mente agitada de Paloma. Mi esposo trabaja tanto, rara vez está en casa. A veces me pregunto si siquiera recuerda que tiene un hijo esperándolo. Paloma dejó escapar, sorprendiéndose a sí misma con esa repentina confesión. Renata se inclinó hacia adelante, su rostro mostrando una expresión de comprensión. Extendió su mano, casi tocando el brazo de Paloma, pero retrocedió en el último momento. El gesto, aunque incompleto, no pasó desapercibido para Paloma, quien sintió una ola de gratitud mezclada con cautela. Sus ojos se encontraron y por un momento, Paloma vislumbró algo en Renata que la hizo dudar. Usted no está sola, señora Paloma. Muchas madres enfrentan este desafío de tener que volver a trabajar, pero juntas podemos asegurarnos de que Emilio reciba todo el amor y la atención que merece, dijo Renata, con una voz cargada de emoción. Las palabras de Renata resonaron en la sala, y Paloma sintió una mezcla de esperanza y aprensión. Observó mientras Renata se levantaba y caminaba hacia el corralito, interactuando con Emilio. La risa alegre de su hijo resonó en la sala, haciendo que el corazón de Paloma se encogiera. Era una mezcla de alivio y celos que no esperaba sentir. «Hola, Emilio, qué niño tan lindo eres. Nos vamos a divertir mucho juntos, ¿verdad?», exclamó Renata, su voz melodiosa haciendo que Emilio sonriera aún más. Paloma se levantó abruptamente. Una oleada de instinto protector la invadió. Se acercó al corralito, colocándose sutilmente entre Renata y Emilio. El movimiento no pasó desapercibido para Renata, quien retrocedió respetuosamente, manteniendo una sonrisa comprensiva. Paloma tomó a Emilio en sus brazos, abrazándolo fuertemente contra su pecho. Él es mi mundo. No sé si puedo confiar en alguien para cuidarlo. Tengo mucho miedo de dejarlo. Es como si mis instintos me gritaran que me quede con él un poco más, murmuró Paloma, más para sí misma que para Renata. El momento fue interrumpido por el sonido estridente del teléfono. Paloma se quedó congelada, reconociendo el número de su trabajo en la pantalla de llamadas. Con un gesto de disculpa hacia Renata, volvió a poner a Emilio en el corralito y contestó, su voz temblorosa. Del otro lado de la línea, la voz irritada de su jefe retumbaba. Cada palabra era como una puñalada en su estómago. Paloma, es tu último aviso. Una falta más y estás fuera. Tenemos plazos importantes. Resuelve tu situación o busca otro trabajo, resonó la voz masculina cortante. Al colgar, Paloma sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Sus ojos se encontraron con los de Renata, quien la observaba con una mezcla de preocupación y determinación. El suave llanto de Emilio al fondo era un recordatorio doloroso de su responsabilidad. Con un suspiro profundo, Paloma tomó su decisión y las palabras salieron de su boca casi contra su voluntad. Renata, el trabajo es tuyo. Por favor, cuida bien de mi Emilio. Él es todo lo que tengo. Todo, dijo Paloma, su voz quebrada por la emoción. Al día siguiente, Paloma entró en la oficina con pasos vacilantes, su cuerpo presente, pero su mente aún en casa con Emilio. El murmullo de sus compañeros y el sonido de los teléfonos le parecían distantes,
mientras se dirigía a su escritorio. Sus manos temblaban levemente al encender la computadora y respiró profundamente, intentando concentrarse en las tareas del día. Miró la foto de Emilio en su escritorio, sintiendo una punzada de culpa y preocupación. ¿Habré tomado la decisión correcta? ¿Y si Renata no es la persona adecuada para cuidar a Emilio? ¿Pero qué opción tenía? Necesito este trabajo para mantener a mi hijo, pensaba Paloma, mordiéndose el labio. Las horas pasaban lentamente mientras Paloma luchaba por mantener el enfoque. Sus ojos volvían constantemente al reloj, imaginando qué estaría haciendo Emilio en ese momento. Cometió errores en informes simples, olvidó responder correos importantes e incluso derramó una taza de café sobre documentos cruciales. Sus compañeros le lanzaban miradas de preocupación e irritación, pero Paloma apenas lo notaba, perdida en sus propios temores. «Concéntrate, Paloma. Emilio está bien». Renata parecía de confianza. «Necesitas hacer tu trabajo», murmuraba para sí misma, frotándose las sienes. El jefe de Paloma, el señor Saucedo, un hombre corpulento con cejas espesas y una expresión permanente de desaprobación, se acercó a su escritorio con pasos pesados. Paloma sintió que su estómago se hundía al ver la pila de papeles en sus manos, reconociendo los informes que ella había llenado incorrectamente más temprano. Se enderezó en la silla, intentando parecer tranquila, pero su rostro la traicionaba revelando su nerviosismo. «Paloma, ¿qué te está pasando? Estos informes están llenos de errores. Estás poniendo en riesgo todo el proyecto», preguntó Saucedo, su voz grave resonando en la oficina. Paloma tartamudeó una disculpa, sus ojos ardiendo con lágrimas contenidas. «Lo siento, señor Saucedo. Yo he tenido algunos problemas personales, pero prometo que voy a corregir todo». «No volverá a suceder». Saucedo bufó, dejando los papeles sobre el escritorio de Paloma con un golpe seco. «Espero que no. Tienes hasta el final del día para rehacer todo esto». Y Paloma, otro error como este, dejó la amenaza en el aire mientras se giraba para irse. Con las manos temblorosas, Paloma comenzó a corregir los informes, su corazón latiendo acelerado. Luchaba contra el impulso de tomar el teléfono y llamar a Renata para verificar cómo estaba Emilio. Cada minuto parecía una eternidad, y podía sentir la mirada de Saucedo quemándole la espalda desde su oficina. «Puedo hacerlo. Tengo que hacerlo. Por Emilio. Él me necesita. Necesito ser fuerte». Paloma se repetía a sí misma como un mantra. De repente el celular de Paloma vibró, haciéndola sobresaltarse. Era un mensaje de Renata con una foto adjunta. Con el corazón en la garganta, Paloma abrió la imagen. Allí estaba Emilio, sonriendo alegremente, sus ojitos brillando de felicidad. Por un momento, Paloma sintió una oleada de alivio recorrer su cuerpo. Pero entonces, algo en el fondo de la imagen llamó su atención. Era una figura borrosa, una sombra extraña que parecía la de un hombre que Paloma no podía identificar. «¿Qué es eso? Parece...» «No, no puede ser. Renata llevó a alguien a mi casa. Ella haría eso». «¿Alguien desconocido con mi hijo?», murmuró Paloma, ampliando la imagen con los dedos temblorosos. El pánico comenzó a instalarse en su pecho. Paloma miró a su alrededor, asegurándose de que nadie la estaba observando, y rápidamente marcó el número de su esposo. Los segundos de espera parecieron una eternidad hasta que finalmente contestó. «Camilo. Gracias a Dios. Renata me mandó una foto de Emilio, pero hay algo extraño en ella. Creo que vi», susurró Paloma con urgencia. «Paloma, por favor, estoy en medio de una reunión importante. Estoy seguro de que no es nada. Necesitas confiar más en la niñera». Leí las recomendaciones y su experiencia anterior. Renata parecía una gran niñera. La interrumpió Camilo, su voz cansada y ligeramente irritada. Paloma se quedó boquiabierta con la respuesta de Camilo. «Pero ni siquiera», comenzó a decir, pero fue interrumpida por la voz de su esposo. «Querida, estoy seguro de que ella es la persona adecuada. Hablamos en casa, ¿de acuerdo? Sé que no quieres alejarte de Emilio, pero no tienes de qué preocuparte. Te amo, querida. Él estará bien. Ahora tengo que volver a la reunión», dijo él,
y luego se escuchó el clic de la llamada al ser finalizada. Paloma miró el teléfono, sintiendo una mezcla de ira y desesperación formarse en su pecho. ¿Cómo puede confiar tanto en una desconocida? ¿Seré yo la que está exagerando? ¿Y si no lo estoy?, pensó Paloma, mientras lágrimas de frustración amenazaban con caer. Más tarde, Paloma giró la llave en la cerradura con manos temblorosas, su corazón acelerado con cada segundo que pasaba. El sonido familiar del llanto de Emilio la recibió en cuanto abrió la puerta y corrió hacia adentro, tirando su bolso al suelo sin importarle dónde caía. Sus ojos recorrieron frenéticamente la sala de estar, buscando a su hijo. Renata apareció en el pasillo, cargando a Emilio en brazos con su carita roja y mojada de lágrimas. «Buenas noches, señora Paloma. Emilio está un poco inquieto. Creo que le ha extrañado», saludó Renata con una sonrisa cansada. Paloma tomó a Emilio en sus brazos, abrazándolo con fuerza. Respiró profundamente, reconociendo el aroma familiar de su bebé, una mezcla de talco y algo indefiniblemente dulce que era solo de él. Emilio sollozaba contra su pecho, sus pequeñas manos aferrándose a su blusa, como si temiera que desapareciera de nuevo. «Shh, mamá está aquí ahora, mi amor. Mamá nunca te va a dejar», susurró Paloma, balanceándolo suavemente. Mientras calmaba a Emilio, Paloma observaba a Renata por el rabillo del ojo. La joven niñera parecía nerviosa, jugueteando con las manos y lanzando miradas furtivas hacia la cocina. Intrigada y aún desconfiada, Paloma decidió investigar. Con Emilio aún en brazos, caminó hacia la cocina, sintiendo un cambio en el ambiente a medida que se acercaba. «Renata, ¿todo está bien? Parece que quieres decirme algo», preguntó Paloma con la voz tensa. Al entrar en la cocina, Paloma se detuvo abruptamente, sus ojos abiertos de par en par por la sorpresa. El ambiente, que había dejado en su habitual desorden organizado por la mañana, estaba completamente transformado. Los armarios, antes una mezcla caótica de platos, vasos y provisiones, ahora mostraban una organización meticulosa. Las superficies brillaban, libres de las manchas y migajas que normalmente las cubrían tras un día de uso. «Yo espero que no le moleste, señora Paloma. Pensé en organizar un poco mientras Emilio tomaba su siesta por la tarde», dijo Renata, con la voz temblorosa de incertidumbre. Paloma recorrió la cocina lentamente, absorbiendo cada detalle de la nueva organización. Sus dedos deslizaban sobre la encimera impecablemente limpia, mientras una sensación de incomodidad crecía en su pecho. Era su cocina, pero al mismo tiempo no lo era. Cada objeto fuera de lugar la hacía sentirse una extraña en su propia casa. «¿Dónde está el cuchillo? ¿El cuchillo de chef que estaba en este soporte?», preguntó Paloma de repente, su voz más aguda de lo que pretendía. Renata frunció el ceño confundida. «¿Cuchillo? No recuerdo haber visto ningún cuchillo especial, señora Paloma. ¿Está segura de que estaba ahí?», preguntó Renata. El corazón de Paloma se aceleró. Ese cuchillo era un regalo de su padre, un chef de cocina retirado. No era solo un utensilio, era un recuerdo precioso, una parte de su historia familiar. Sus ojos recorrieron frenéticamente la cocina, buscando el brillo familiar de la hoja de acero. «Estoy absolutamente segura, Renata. Era un cuchillo grande, con mango de madera oscura. No hay manera de no haberlo notado», respondió Paloma, su voz temblando ligeramente. Renata comenzó a abrir gavetas y armarios. Su rostro era una máscara de preocupación. Paloma observaba cada movimiento, su mente una confusión de pensamientos conflictivos. ¿Renata estaba realmente buscando o solo fingía? ¿Por qué reorganizar la cocina sin pedir permiso? ¿Y dónde estaba ese cuchillo? «Renata, ¿por qué sentiste la necesidad de reorganizar todo sin consultarme primero?», comenzó Paloma, luchando por mantener la calma. La joven niñera detuvo su búsqueda volteándose para mirar a Paloma con los ojos muy abiertos. «Yo solo quería ayudar, señora Paloma. Pensé que sería más fácil para usted después de un largo día de trabajo». Paloma sintió a Emilio moverse en sus brazos, probablemente percibiendo la tensión en el aire. Lo abrazó más fuerte, como si pudiera protegerlo de las sospechas y los miedos que ahora inundaban su mente. La cocina, antes un refugio de confort y recuerdos felices,
Ahora parecía un campo minado de dudas y preguntas sin respuesta. ¿Qué está pasando aquí? ¿Estoy siendo paranoica o realmente hay algo mal?, pensó Paloma, su mirada alternando entre Renata y la cocina reorganizada. Paloma decidió que el cuchillo debía haberse extraviado durante la limpieza y que seguramente estaría en algún lugar. Recordó las palabras de su esposo, pidiéndole que confiara en Renata. Al día siguiente, Paloma entró en casa con el corazón pesado, exhausta tras otro día lleno de preocupaciones. Giró la llave en la cerradura, agotada después de un estresante día de trabajo. Al abrir la puerta, fue recibida por una escena sorprendentemente acogedora. Renata estaba sentada en la alfombra de la sala, jugando animadamente con Emilio, quien reía a carcajadas. El aroma de comida casera llenaba el aire, haciendo que el estómago de Paloma gruñera. «Buenas noches, señora Paloma. Espero que no le moleste, pero preparé la cena para ustedes. A Emilio le encantó ayudarme a hacer la masa del pastel», saludó Renata alegremente, levantándose con Emilio en brazos. Paloma se quedó momentáneamente sin palabras, observando a su hijo feliz y contento en los brazos de la niñera. «Renata, no tenías que hacerlo». «Muchas gracias», finalmente logró decir, esbozando una sonrisa vacilante en sus labios. Mientras Paloma se acomodaba en el sofá con Emilio, Renata comenzó a recoger sus cosas para irse. La joven niñera parecía inquieta, jugando nerviosamente con su bolso. Paloma notó su duda y le preguntó si todo estaba bien. «En realidad, señora Paloma, estoy pasando por algunas dificultades económicas. Mi madre está enferma y los medicamentos son caros. Odio pedirlo, pero ¿sería posible adelantarme un poco de mi sueldo?», comenzó Renata con la voz ligeramente temblorosa. El corazón de Paloma se encogió con su historia. Se levantó, puso a Emilio suavemente en el corralito y fue hacia su bolso. Sin dudarlo, sacó algunos billetes y se los entregó a Renata. «Toma, Renata, y por favor, lleva algunas cosas de la cocina para que te alimentes. Nadie debería pasar hambre o dificultades», dijo Paloma con la voz llena de compasión. Renata, con lágrimas en los ojos, abrazó a Paloma impulsivamente. «Gracias, señora Paloma. Este trabajo, cuidar de Emilio, es tan importante para mí. Ustedes son como una familia». Después de la emotiva partida de Renata, llevándose consigo una bolsa de provisiones, Paloma se sintió extrañamente reconfortada. Tal vez sus preocupaciones anteriores no tenían fundamento. Tomó a Emilio, decidiendo cambiarlo para dormir. «Vamos, mi amor, es hora de dormir», le dijo Paloma con cariño, llevándolo al cuarto. Al acostar a Emilio en la cama para cambiarle el pañal, Paloma se quedó paralizada. Su corazón pareció detenerse por un instante antes de comenzar a latir frenéticamente. Allí, esparcidos por el cuerpecito de su hijo, había moretones y marcas que ella estaba segura de que no estaban ahí por la mañana. «Dios mío, Emilio, ¿qué te pasó, mi bebé?», jadeó Paloma con las manos temblando mientras examinaba cada marca. Sin pensarlo dos veces, envolvió a Emilio en una manta, tomó su bolso y corrió hacia el coche. El trayecto hasta el hospital fue un borrón de luces y sonidos, con Paloma luchando por mantener la calma mientras conducía. En el hospital, Paloma apenas pudo articular palabras ante la enfermera de recepción. «Mi hijo. Marcas. Por favor, ayude», tartamudeó con lágrimas rodando por su rostro. Mientras esperaba al médico, Paloma llamó a Camilo, su voz entrecortada por los sollozos. «Camilo, ven al hospital. Es Emilio. Está lleno de moretones. No sé qué pasó. Parece algo grave. Estoy aterrada». Camilo llegó en tiempo récord, su rostro una máscara de preocupación y miedo. Al ver los moretones en Emilio, se derrumbó, con lágrimas silenciosas corriendo por su cara mientras abrazaba a su hijo y a su esposa. «¿Cómo pudo pasar esto? ¿Quién le haría esto a nuestro niño?», murmuró Camilo con la voz entrecortada por la emoción. El médico finalmente apareció, examinando a Emilio minuciosamente. Paloma y Camilo observaban en silencio, aterrorizados, aferrándose el uno al otro en busca de apoyo. Después de lo que pareció una eternidad, el médico se volvió hacia ellos, su rostro serio. «Señores, estos moretones en Emilio no fueron accidentales. Alguien provocó estas heridas en su hijo.
explicó el médico, con un tono grave que envió escalofríos por la espalda de Paloma. El impacto de la revelación del médico golpeó a Paloma y a Camilo como un puñetazo en el estómago. La pareja se miró con una mezcla de horror e incredulidad en sus rostros. Paloma sintió que sus piernas se debilitaban y Camilo la sostuvo, ambos luchando por procesar la terrible información. Pero, ¿cómo? ¿Quién? Doctor, ¿está seguro?, tartamudeó Paloma, mientras su mente repasaba frenéticamente los eventos de los últimos días. El médico asintió con gravedad. Lamentablemente sí. El patrón de los hematomas y la naturaleza de algunos cortes indican claramente que fueron provocados. Camilo, que hasta ese momento había estado en silencio, explotó en un ataque de ira y dolor, sollozando sin control. Paloma se giró con una furia incontenible. Quien haya hecho esto va a pagar. ¿Cómo pudo alguien hacerle daño a nuestro bebé? Mientras la pareja luchaba con sus emociones, una enfermera entró rápidamente en la sala, susurrándole algo al oído al médico. Él frunció el ceño y se volvió hacia Paloma y Camilo. Señores, necesito que me acompañen. Hay algo que deben ver. Paloma y Camilo siguieron al médico con pasos temblorosos hasta una pequeña sala de exámenes. Un monitor de computadora mostraba imágenes que hicieron que el corazón de ambos se encogiera. Le hicimos algunos exámenes de imagen a Emilio y encontramos algo muy preocupante, explicó el médico señalando la pantalla. Las imágenes mostraban el pequeño cuerpo de Emilio, con puntos brillantes en varias áreas. Paloma ahogó un sollozo, mientras Camilo apretaba los puños. ¿Qué son esos puntos?, preguntó Camilo con la voz temblorosa de ira contenida. El médico respondió con gravedad. Son fracturas recientes, algunas aún en etapa inicial de formación. Esto indica que las lesiones fueron causadas recientemente, probablemente en las últimas 24 a 48 horas. Paloma sintió que el mundo se le venía abajo. ¿Pero cómo? ¿Quién podría haber hecho esto tan recientemente? En la mayoría de estos casos, el agresor es alguien cercano a la familia, con acceso reciente al niño, explicó el médico. Las mentes de Paloma y Camilo iban a toda velocidad. De repente Paloma recordó la escena de solo unas horas antes. Renata jugando con Emilio, la cena preparada, las lágrimas de la niñera. Renata, ella estuvo con él hoy. Es la única que ha estado con él, susurró Paloma, horrorizada. Camilo la miró comprendiendo todo de repente, como si lo hubiera golpeado un rayo. Su rostro se contrajo de furia. ¡Esa mujer! ¡No lo puedo creer! El médico, percibiendo la creciente tensión, habló con cautela. Sé que esto es un terrible shock. Los dejaré solos un momento para que procesen esta información. Estaré afuera por si necesitan algo. Cuando el médico salió, Paloma y Camilo permanecieron abrazados, luchando contra una tormenta de emociones. Culpa, rabia y miedo se mezclaban en sus corazones. ¿Cómo pudo pasar todo esto?, sollozó Camilo, y luego abrazó a Paloma con fuerza. Vamos a proteger a nuestro hijo, Camilo. No voy a permitir que nadie lo lastime. Es un bebé indefenso. Necesitamos tomar medidas inmediatas, dijo Paloma con la voz entrecortada, pero decidida. Parecía una leona protegiendo a su cría, y haría todo lo necesario para que la culpable pagara por lo que había hecho. A la mañana siguiente, Paloma estaba en la sala de estar, su cuerpo tenso como una cuerda de violín a punto de romperse. Sus ojos, enrojecidos por una noche en vela cuidando a su hijo, y con la mente atormentada, se fijaron en la puerta cuando escuchó la llave girar en la cerradura. Renata entró sonriente como siempre, pero su sonrisa desapareció al ver la expresión en el rostro de Paloma. «Buenos días, señora Paloma». «¿Está todo bien?», preguntó Renata vacilante. Paloma se levantó abruptamente, su voz cortante como una navaja. «No, Renata, nada está bien. Estás despedida. Quiero que te vayas de mi casa ahora mismo». El asombro en el rostro de Renata era palpable. Empalideció. Sus manos empezaron a temblar. «¿De despedida? ¿Pero por qué? ¿Qué hice? Debe haber algún malentendido. Yo cuido a Emilio con todo el cariño. Hago todo lo que usted me ha indicado. ¿Qué pudo haber pasado?». Paloma avanzó, sus ojos chispeando de ira.
¿Qué hiciste? ¿Te atreves a preguntar? ¿Cómo explicas los moretones en el cuerpo de Emilio? Tuvimos que llevarlo al médico anoche. ¿Cómo pudiste? Es solo un bebé indefenso que no sabe cómo protegerse. Renata quedó boquiabierta, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. ¿Moretones? No sé de qué estás hablando. Jamás lastimaría a Emilio. Nunca haría algo así. En ese momento, Camilo entró en la sala, atraído por la conmoción. Miró de Paloma a Renata, visiblemente incómodo con la situación. Paloma, tal vez deberíamos calmarnos y hablar de esto. Renata siempre ha sido tan buena con Emilio. Paloma se volvió hacia su esposo, incrédula. ¿Estás defendiéndola? Después de todo lo que vimos en el hospital, tenía fracturas, Camilo, ¿cómo puedes decir eso? Renata cayó de rodillas, sollozando incontrolablemente. Por favor, díganme qué está pasando. Les juro que no sé nada sobre moretones o fracturas. Camilo se arrodilló junto a Renata, poniendo una mano en su hombro. Cálmate, Renata. Estoy seguro de que esto es un malentendido. Paloma, escuchemos lo que tiene que decir. Paloma observaba la escena, su ira aumentando con cada segundo. ¿Cómo podía su esposo ser tan ciego? Apretó los puños, luchando por mantener el control. No hay nada que escuchar, Camilo. Las pruebas son claras. Quiero que se vaya de nuestra casa y de nuestras vidas. Ahora, dijo Paloma, con la voz fría. Sal de mi casa, Renata. Ya no eres bienvenida aquí. No te acerques a mi hijo, de lo contrario te arrepentirás de haberlo hecho. Renata levantó su rostro lleno de lágrimas, sus ojos suplicantes. Señora Paloma, por favor, no sé qué pasó, pero sé que me están acusando injustamente. Este trabajo y ustedes son todo para mí. Paloma miró a la ex empleada por un momento, una sombra de ira cruzando su rostro. Luego la imagen de los moretones de Emilio volvió a su mente y endureció su corazón. Basta de mentiras, Renata. Toma tus cosas y vete. No quiero verte cerca de mi hijo nunca más, ordenó Paloma señalando la puerta. Renata se levantó lentamente, todavía sollozando. Miró a Camilo buscando apoyo, pero él solo desvió la mirada, impotente. Mientras Renata recogía sus cosas, Paloma permaneció de pie, inmóvil como una estatua, sus ojos fijos en la niñera. Cuando Renata llegó a la puerta, se volteó por última vez. Señora Paloma, señor Camilo, están cometiendo un terrible error. Nunca lastimaría a Emilio. Algún día se darán cuenta de eso, y espero que no sea demasiado tarde. Les demostraré que no hice nada. Se arrepentirán de lo que me están acusando. Con esas palabras Renata salió, dejando un silencio pesado en la sala. Paloma finalmente dejó escapar un suspiro tembloroso, sintiendo el peso de su decisión. Camilo la miró, con una mezcla de preocupación y duda en sus ojos. Paloma, ¿estás segura de que hicimos lo correcto? Parecía sorprendida por la información. ¿No podemos hacer algo más?, preguntó en voz baja. Paloma no respondió de inmediato. En su lugar caminó hacia el cuarto de Emilio. Necesitaba ver a su hijo, tocarlo, asegurarse de que estaba seguro. Pero mientras caminaba, una voz en el fondo de su mente susurraba. ¿Y si Renata está diciendo la verdad? ¿Y si hay algo más en esta historia?, se preguntó. Sin embargo, inmediatamente descartó esa posibilidad. A la mañana siguiente, Renata se detuvo frente a la casa de los Carrillo, su corazón latiendo aceleradamente. Acomodó nerviosamente el bolso que llevaba, dentro del cual escondía pequeñas cámaras discretas. Es ahora o nunca. No permitiré que manchen mi nombre de esta manera. Siempre he querido lo mejor para Emilio. Jamás le haría algo malo a un niño. Si alguien le está haciendo daño, lo descubriré y no dejaré que nadie más lo lastime, prometió Renata para sí misma, respirando profundamente antes de tocar el timbre. Camilo abrió la puerta, con una expresión de sorpresa e incomodidad. «Renata, ¿qué haces aquí?», preguntó bloqueando parcialmente la entrada. Renata forzó una sonrisa. «Perdón por venir sin avisar, señor Camilo. Solo vine a buscar mi último pago y algunas cosas que dejé aquí», explicó con la voz temblorosa. Camilo dudó por un momento antes de asentir y dejarla entrar. Paloma salió a hacer compras. Emilio está en su cuarto, durmiendo, informó, llevándola a la sala de estar.
Mientras Camilo buscaba el sobre con el pago, Renata aprovechó la oportunidad para examinar la sala, identificando rápidamente los mejores lugares para colocar las cámaras. Su corazón latía tan fuerte que temía que Camilo pudiera escucharlo. «Señor Camilo, ¿puedo usar el baño antes de irme? ¿Es un largo viaje de regreso a casa?», preguntó, tratando de mantener su voz casual. Camilo asintió distraído, todavía buscando en un cajón. Renata se movió rápidamente por el pasillo, deteniéndose brevemente para colocar una diminuta cámara detrás de un cuadro. En el baño, posicionó otra cámara disimulada como un frasco de perfume. «Necesito descubrir qué está pasando con Emilio, incluso si eso significa invadir su privacidad», pensó decidida. Al salir del baño, Renata escuchó un ruido proveniente del cuarto de Emilio. Instintivamente se dirigió hacia allí, olvidando momentáneamente su plan. Al abrir la puerta, vio a Emilio inquieto en su cuna con los ojos muy abiertos de miedo. «Oh, querido, ¿qué sucede?», murmuró, levantándolo en sus brazos. Emilio se acurrucó en ella, como siempre lo hacía. Renata sintió lágrimas en los ojos. «¿Cómo alguien podría lastimarte, mi angelito?», susurró, meciéndolo suavemente. Aprovechando el momento, rápidamente colocó otra cámara en la estantería del cuarto, disimulada como un juguete. De repente, Emilio comenzó a temblar en sus brazos. Alarmada, Renata se dio cuenta de que estaba teniendo una convulsión. Señor Camilo, venga rápido», gritó, con el pánico evidente en su voz. Colocó a Emilio con cuidado en el suelo, girándolo de lado como había aprendido en su entrenamiento de primeros auxilios. Camilo entró corriendo en la habitación, con el rostro pálido de shock. «¿Qué está pasando? ¿Qué le ocurre? ¡Dios mío!», preguntó, cayendo de rodillas junto a Emilio. En ese mismo momento, la puerta de entrada se abrió, y Paloma entró con bolsas de compras. Al escuchar el alboroto, corrió hacia el cuarto, dejando caer las bolsas al suelo. La escena que Paloma encontró al entrar en el cuarto era su peor pesadilla. Emilio convulsionando, con Renata inclinada sobre él. Su mundo pareció desmoronarse. «¿Qué le hiciste? Aléjate de mi hijo. Te dije que no quería verte aquí. Voy a llamar a la policía», gritó, avanzando hacia Renata. Renata, atónita por la acusación, intentó explicarse. «Señora Carrillo, no hice nada». Él empezó a convulsionar y estaba intentando ayudarlo. Pero Paloma no la escuchaba. Empujó a Renata, tomando a Emilio en sus brazos. «Camilo, llama a una ambulancia», ordenó, con lágrimas corriendo por su rostro. Renata quedó paralizada, observando cómo se desarrollaba la escena. «Por favor, créanme», imploró, pero sus palabras parecían no llegar a ningún oído. Mientras la sirena de la ambulancia se acercaba, Renata se dio cuenta de que su intento por probar su inocencia se había convertido en su peor pesadilla. «¿Qué he hecho? Solo quería ayudar a Emilio, no le hice ningún daño», pensó horrorizada. Aprovechando la distracción, Renata corrió hacia la salida de la casa, escapando para evitar ser acusada injustamente de algo que no había hecho. El sonido de la sirena de la ambulancia cortaba el aire nocturno, mientras Paloma sostenía a Emilio firmemente contra su pecho. Sus ojos, empañados por las lágrimas, no se despegaban del rostro pálido e inmóvil de su hijo. Camilo, sentado a su lado en el vehículo en movimiento, sostenía su mano, pero Paloma apenas sentía el contacto. Su mente era un torbellino de miedo y culpa. «Por favor, mi amor, quédate conmigo. Mamá está aquí. Todo va a estar bien», susurraba Paloma a Emilio, con la voz entrecortada. Los paramédicos trabajaban frenéticamente a su alrededor, verificando los signos vitales de Emilio y administrando medicamentos. Cada vez que una máquina emitía un pitido, Paloma sentía que su corazón se detenía por un instante. El trayecto al hospital parecía interminable. «Señora, ¿puede decirnos si su hijo tiene alguna condición médica previa?», preguntó uno de los paramédicos con urgencia en su voz. Paloma sacudió la cabeza, incapaz de formar palabras. Fue Camilo quien respondió. «No, siempre ha sido saludable. Esto nunca había pasado antes». Al llegar al hospital, un equipo de médicos y enfermeros ya los esperaba. Emilio fue rápidamente colocado en una camilla y llevado a toda prisa al interior del edificio, dejando a Paloma y a Camilo corriendo detrás,
desesperados por saber algo. Las puertas de emergencias se cerraron, separándolos de su hijo. Paloma sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no podemos estar con él?, gritó Paloma, intentando atravesar las puertas. Camilo la sostuvo, impidiéndole avanzar. Paloma, amor, tenemos que dejar que los médicos hagan su trabajo. Ellos son la mejor oportunidad para Emilio ahora, dijo Camilo con la voz temblorosa. Las horas que siguieron fueron una tortura. Paloma caminaba de un lado a otro en la sala de espera, con cada minuto sintiéndose como una eternidad. Su mente no dejaba de revivir los eventos de la noche, cuestionando cada decisión que había tomado. ¿Y si hubiera llegado a casa más temprano? ¿Y si no hubiera despedido a Renata? Las dudas la consumían. ¿Y si pierdo a mi bebé, Camilo? No puedo vivir sin él. No puedo, sollozó Paloma, finalmente derrumbándose en los brazos de su esposo. Camilo la abrazó con fuerza, mientras sus propias lágrimas mojaban el cabello de ella. No pienses en eso ahora. Estoy aquí, y estaré a tu lado, pase lo que pase, querida. El reloj en la pared parecía burlarse de ellos, con sus agujas moviéndose lentamente. Paloma observaba a otras familias en la sala de espera, algunas recibiendo buenas noticias, otras derrumbándose en lágrimas. Se preguntaba cuál sería su destino. ¿Emilio Carrillo?, llamó una enfermera, haciendo que Paloma y Camilo se levantaran de golpe de sus asientos. «Somos sus padres», respondió Camilo con la voz trémula. La enfermera los guió por un pasillo, explicando que el médico los vería en breve. Paloma sentía sus piernas débiles, temiendo lo que iban a escuchar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, apareció un médico. Su rostro estaba serio, y Paloma sintió cómo su corazón se hundía. Se levantó con las piernas temblorosas, mientras Camilo la sostenía firmemente a su lado. «Señor y señora Carrillo», comenzó el médico con voz grave, «Emilio está estable, pero su estado es crítico. Ha tenido múltiples convulsiones y estamos haciendo pruebas para determinar la causa». Paloma sintió que el mundo giraba a su alrededor. Las palabras del médico resonaban en su mente. Estado crítico, múltiples convulsiones. Se aferró a Camilo, sintiendo que podría desmayarse en cualquier momento. «Doctor, por favor, dígame que mi hijo va a estar bien. Él es todo para mí», suplicó Paloma, su voz apenas un susurro. El médico miró a la pareja con compasión. «Estamos haciendo todo lo posible, señora Carrillo. Las próximas 24 horas serán cruciales. Pueden verlo ahora, pero está en la unidad de cuidados intensivos pediátricos». Paloma y Camilo siguieron al médico por los pasillos silenciosos del hospital. El olor a antiséptico y el sonido constante de las máquinas hacían que el estómago de Paloma se revolviera. Cuando finalmente llegaron al cuarto de Emilio, ella tuvo que contener un sollozo. Emilio, su pequeño y vibrante niño, yacía inmóvil en una cama de hospital que parecía demasiado grande para él. Tubos y cables lo conectaban a varias máquinas que pitaban y parpadeaban. Paloma se acercó lentamente, temerosa de tocar a su frágil hijo. «Oh, mi bebé, mamá está aquí. Por favor, lucha, por favor, regresa conmigo», murmuró, pasando los dedos suavemente por el cabello de Emilio. Las horas se arrastraban mientras Paloma y Camilo permanecían al lado de la cama de Emilio. Se turnaban, uno siempre sosteniendo la mano de su hijo, mientras el otro descansaba brevemente en el sofá del cuarto. Paloma se negaba a dormir, temiendo que Emilio la necesitara en el momento en que cerrara los ojos. «¿Y si es culpa mía, Camilo? ¿Y si me equivoqué sobre Renata? ¿Y si...?» susurró Paloma en medio de la noche. Camilo la interrumpió con suavidad. «Paloma, no podemos culparnos ahora. Dejemos que las cosas sigan su curso y esperemos sin ansiedad. Tenemos que mantener la calma». La noche parecía interminable. Las enfermeras entraban y salían, revisando los signos vitales de Emilio y ajustando los equipos. Cada vez que lo tocaban, Paloma contenía la respiración, temiendo recibir malas noticias. «¿Cómo está?», preguntaba Paloma a cada enfermera, desesperada por obtener cualquier información. «Está estable por el momento», era siempre la respuesta, seguida de una sonrisa reconfortante que no alcanzaba los ojos. A medida que el sol comenzaba a salir,
Pintando el cielo con suaves tonos de rosa y naranja, Paloma miró el rostro pálido de Emilio. Hizo una promesa silenciosa a su hijo y a sí misma. «Voy a descubrir qué te pasó, mi amor, y haré que el responsable pague por ello. Mamá te lo promete», pensó, sintiendo la determinación crecer en su pecho. El día avanzaba lentamente. Los médicos entraban y salían, haciendo preguntas, realizando pruebas. Paloma y Camilo respondían mecánicamente, sus ojos siempre fijos en Emilio. «¿Han notado algún comportamiento extraño en los últimos días?», preguntó uno de los médicos. Paloma dudó, recordando los moretones, la despedida de Renata. Él tenía algunos golpes. Pensamos que era la niñera, la despedimos, pero ella volvió a casa para recibir su pago. El médico tomó notas. Su rostro no revelaba nada. «Vamos a investigar todas las posibilidades, señora Carrillo. Por ahora concéntrense en estar aquí para Emilio». Las horas se convirtieron en días. Emilio permanecía inconsciente, su pequeño cuerpo luchando contra un enemigo invisible. Paloma sentía como si estuviera viviendo una pesadilla de la que no podía despertar. «¿Por qué está pasando esto con nuestro hijo?», le preguntó a Camilo una noche, su voz quebrada por el cansancio y el dolor. Camilo la abrazó, su propia fatiga evidente. No respondió a la pregunta, lo que Paloma interpretó como un profundo agotamiento por todo lo que estaban viviendo. Mientras observaban salir el sol una vez más desde la ventana del hospital, Paloma hizo una promesa silenciosa. No importaba lo que sucediera, descubriría la verdad. Por Emilio, por su familia, no descansaría hasta entender qué había pasado con su hijo. Y si alguien era responsable, enfrentarían su furia de madre. «Sé fuerte, mi pequeño guerrero. Mamá está aquí, y no me iré hasta que abras esos lindos ojitos para mí», susurró Paloma besando suavemente la frente de Emilio. La recuperación de Emilio tomó algunas semanas, pero ningún médico pudo concluir qué había sucedido. Solo avisaron que el bebé estaba fuera de peligro. Entonces Paloma se encontró dividida entre el alivio de tener a Emilio de vuelta y la ansiedad constante sobre su salud. Apenas se había acomodado en su casa el día que Emilio fue dado de alta, cuando su teléfono sonó. Era su jefe, el señor Saucedo. «Paloma, sé que has pasado por momentos difíciles, pero necesitamos hablar. ¿Puedes venir a la oficina hoy?». Su voz sonaba grave, enviando una ola de preocupación a través de ella. A pesar de su renuencia a dejar a Emilio, Paloma miró a Camilo. «¿Puedes quedarte con él unas horas? Necesito ir a la oficina», preguntó, con preocupación evidente en su voz. Camilo asintió. «Claro, no te preocupes, lo cuidaré bien». En la oficina, Paloma sintió el peso de las miradas de sus colegas mientras caminaba hacia la sala del señor Saucedo. Al entrar, la expresión seria de su jefe confirmó sus peores temores. «Paloma, siéntate, por favor», comenzó con una voz sin emoción. «Entiendo que estás pasando por una situación difícil, pero la firma no puede soportar más tus ausencias y distracciones constantes. Lo siento mucho, pero estamos terminando tu contrato». Las palabras golpearon a Paloma como un puñetazo en el estómago. «Pero, señor Saucedo, mi hijo está enfermo, necesito este trabajo», imploró, con lágrimas formándose en sus ojos. El señor Saucedo solo sacudió la cabeza. «La decisión ya está tomada, por favor, limpia tu escritorio de inmediato». Aturdida, Paloma salió de la oficina. Su mente era un torbellino de pensamientos. ¿Cómo iba a mantener a Emilio ahora? ¿Cómo pagaría las facturas médicas? De repente, una sensación abrumadora de ansiedad la invadió. Su instinto materno le gritaba que algo estaba mal, muy mal. Tomó su teléfono y llamó a Camilo, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. «Camilo, contesta, por favor», murmuró marcando nuevamente. Nada. La sensación de terror crecía en su pecho. «Emilio», susurró, un miedo irracional apoderándose de ella. Sin pensarlo dos veces, Paloma tomó su bolso y corrió hacia el ascensor, ignorando los llamados confundidos de sus compañeros. En el estacionamiento, Paloma subió a su coche con las manos temblando tanto que apenas podía poner la llave en el encendido. Mientras conducía por las calles congestionadas de la ciudad, su mente creaba escenarios cada vez más terribles. «¿Por qué siento que algo malo está pasando con mi hijo?
¿Por qué mis instintos me dicen que me necesita ahora mismo?, se preguntaba, mientras los pensamientos oscuros la consumían, haciendo que su corazón latiera frenéticamente. Se pasó un semáforo en rojo ignorando los bocinazos irritados de otros conductores. «Aguanta, mi amor, mamá ya está llegando», murmuró Paloma, pisando el acelerador a fondo. La casa nunca había parecido tan lejana y cada segundo era una eternidad. Mientras se acercaba a su calle, Paloma rezaba en silencio para que sus peores miedos no se hicieran realidad, pero el silencio ensordecedor de su teléfono y la falta de respuesta de Camilo solo alimentaban su creciente sensación de terror. Paloma frenó bruscamente frente a su casa, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Corrió hacia la puerta, sus manos temblaban tanto que apenas podía meter la llave en la cerradura. Cuando finalmente entró, el silencio opresivo la envolvió como una mortaja helada. «Camilo, Emilio, ¿dónde están? ¿Todo está bien?» Sentí que algo andaba mal. «Por favor, ¿me escuchan?», gritó desesperada, su voz resonando en la casa vacía. Corriendo de habitación en habitación, Paloma buscaba frenéticamente cualquier señal de su hijo y su esposo. La cocina estaba intacta, el cuarto del bebé ordenado, sin señales de lucha o disturbios. El pánico crecía en su pecho, amenazando con sofocarla. No, ¿dónde están? Por favor, respondan», murmuraba Paloma, mientras las lágrimas empezaban a correr por su rostro. Con las manos temblorosas, Paloma tomó el teléfono y marcó el número de Camilo por 10ª vez. Buzón de voz. Luego intentó llamar a Renata. Nada. La sensación de impotencia la consumía mientras su mente imaginaba escenarios cada vez más aterradores. Miró la cuna vacía de Emilio, recordando los misteriosos moretones que habían aparecido en su pequeño cuerpo en los últimos días. La sospecha que había sentido hacia Renata regresó con fuerza, mezclándose con el desespero y la culpa por no haber actuado antes. Sin pensarlo 2 veces, Paloma marcó el número de la policía. «Emergencias. ¿Cuál es su situación?», preguntó la operadora. «Mi hijo y mi esposo han desaparecido. Por favor, ayúdenme. Creo que mi hijo está en peligro. Recién salió del hospital. Algo está muy mal. No sé qué hacer. Por favor, no dejen que le hagan daño. Emilio es solo un bebé», respondió Paloma con la voz entrecortada por el llanto. Los minutos que siguieron pasaron en una confusión de preguntas, declaraciones y búsquedas frenéticas. La policía llegó rápidamente para investigar. Paloma repetía la historia varias veces, mencionando los moretones de Emilio y sus sospechas sobre Renata. Los detectives intercambiaron miradas significativas, y pronto Paloma escuchó a uno de ellos hablando por teléfono, ordenando que localizaran y trajeran a Renata para interrogarla. «Señora, tenemos motivos para creer que la niñera podría estar involucrada», dijo uno de los policías con voz grave. «Estamos haciendo todo lo posible para encontrarla». Paloma asintió mecánicamente, susurrando. Sabía que algo estaba mal. ¿Cómo pude ser tan ciega? Parecía tan amable. Debería haberme dado cuenta de que a veces la gente esconde la maldad dentro de ellos, dijo Paloma llorando. Las horas se arrastraban. Cada minuto parecía una eternidad para Paloma. Alternaba entre momentos de desesperación absoluta y episodios de energía frenética, ayudando en las búsquedas y tratando de recordar cualquier detalle que pudiera ser útil. Fue durante uno de esos momentos de agitación que su teléfono sonó y casi lo dejó caer al contestar rápidamente. Era uno de los detectives, su voz tensa al otro lado de la línea. «Señora Paloma, hemos localizado a Renata. La están llevando a la comisaría en este momento», informó. El corazón de Paloma se aceleró. «¿Y mi hijo? ¿Lo encontraron? Por favor, dígame que está bien», imploró llorando de miedo. «Aún no, pero Renata tiene información que podría ayudarnos. Ahora mismo la están arrestando, pero aseguró que tiene datos importantes y está en camino a su casa junto con el equipo de la policía», respondió el detective, con un tono vacilante. El choque recorrió el cuerpo de Paloma como una corriente eléctrica. «Solo quiero encontrar a mi bebé. No importa cómo. Necesito saber que está bien», lloró, incapaz de seguir hablando. Minutos después, el sonido de las sirenas rompió el tenso silencio de la noche
cuando una patrulla policial se detuvo frente a la casa de Paloma. De ella salió Renata, esposada y escoltada por 2 policías. Paloma, que esperaba ansiosamente en el porche, sintió una mezcla de rabia y esperanza al ver a la niñera. Renata, con los ojos rojos y el rostro marcado por el llanto, miró directamente a Paloma. Sé que ahora me odias, pero te juro que no le hice nada a Emilio. Cuando me despediste, instalé cámaras para asegurarme de que Emilio estaba a salvo y para demostrar que yo no le hice daño. Jamás haría algo así, dijo Renata, con la voz quebrada. Paloma, luchando contra el impulso de gritarle a la niñera, respondió: «¿Dónde están esas cámaras? Muéstranos ahora». Con las manos temblorosas, Renata guió al grupo por la casa, indicando los lugares donde había instalado las cámaras discretas. Los policías rápidamente localizaron y retiraron los dispositivos, conectándolos a una computadora portátil para ver las grabaciones. El corazón de Paloma latía aceleradamente mientras todos se reunían alrededor de la pantalla, ansiosos por desentrañar el misterio. «Por favor, que mi bebé esté bien», murmuró Paloma con las manos apretadas en un gesto de súplica. Uno de los detectives, con semblante serio, dijo: «Señora, prepárese. Lo que veremos aquí puede ser perturbador». Las imágenes comenzaron a reproducirse en la pantalla, mostrando escenas de la rutina diaria en la casa. De repente, todos se tensaron al ver a Camilo entrar en la habitación de Emilio. Lo que siguió hizo que Paloma soltara un grito ahogado de horror. Era Camilo, su esposo, el padre de su hijo, quien había hecho todo eso contra su bebé. Jamás lo había sospechado. «No, no puede ser. Camilo, ¿cómo pudiste?», sollozó Paloma, cayendo de rodillas. Renata, con lágrimas en los ojos, habló suavemente. «Intenté decirte que no era yo quien hacía eso, Paloma, pero quería estar equivocada. Deseaba que hubiera otra explicación, pero no sabía qué había pasado». El silencio que siguió fue roto por el sonido estridente del teléfono de uno de los policías. Tras una breve conversación, se giró hacia el grupo con expresión de urgencia. «Localizaron a Camilo en el aeropuerto internacional. Está intentando embarcar con el bebé en este momento». La noticia desató una oleada de acción inmediata. Paloma se levantó de un salto, implorando acompañar a la policía. En cuestión de minutos estaban todos en camino al aeropuerto, con las sirenas encendidas, cortando el tráfico nocturno de la ciudad. «Dios mío, haz que lleguemos a tiempo», rezó Paloma en voz alta, mientras sus manos se aferraban al asiento del coche. El policía que conducía intentó tranquilizarla. «No se preocupe, señora. Tenemos agentes en el lugar. Su hijo estará bien». Al llegar al aeropuerto, el equipo corrió hacia la terminal indicada, donde encontraron a Camilo rodeado por agentes de seguridad, sosteniendo a Emilio firmemente contra su pecho. Al ver a Paloma, sus ojos se llenaron de furia y desesperación. «Nunca lo entenderías. Desde que Emilio nació es como si yo ya no existiera para ti. Todo era sobre el bebé, siempre el bebé. Iba a llevármelo lejos para tenerte solo para mí, para que volvieras a notarme», gritó mientras los policías se acercaban cautelosamente. Paloma, con el corazón roto, dio un paso adelante. «Camilo, por favor, entrégame a Emilio. Podemos hablar de esto». Camilo, con lágrimas corriendo por su rostro, continuó desahogándose. «¿No lo ves? Lo hice por nosotros, por nuestro matrimonio. Solo quería que volviéramos a ser como éramos antes». Mientras Camilo hablaba, los policías aprovecharon su distracción para acercarse más. En un movimiento rápido, lograron sacar a Emilio de sus brazos y lo inmovilizaron. Paloma corrió para tomar a su hijo, abrazándolo con fuerza y llorando de alivio. Camilo fue esposado y llevado bajo custodia, todavía gritando justificaciones por sus acciones. «Nunca vuelvas a hacerle daño a mi hijo. No permitiré que lo lastimes jamás. Pagarás por todo lo que has hecho», gritó Paloma al que a partir de ese momento sería su exesposo mientras la policía lo llevaba. El terminal del aeropuerto, que antes era un escenario de tensión, se convirtió ahora en un lugar de emociones encontradas, alivio, tristeza y la dolorosa realización de que nada volvería a ser como antes. Paloma, aún acunando a Emilio, llorando de alivio al ver a su hijo a salvo en sus brazos, se giró hacia Renata, quien observaba la escena con una mezcla de alivio y aprehensión. «Renata, yo lo siento mucho.
De verdad. Debería haber confiado en ti. Debería haberme dado cuenta. Te suplico que me perdones. Nunca imaginé que él pudiera hacer algo así. Jamás lo pensé. Renata, con una sonrisa triste, respondió: Lo importante es que Emilio está a salvo ahora. Ustedes van a estar bien. 6 meses habían pasado desde aquel fatídico día. Camilo fue condenado por sus crímenes, recibiendo una larga sentencia de prisión. Paloma, inicialmente devastada, encontró fuerzas en la necesidad de cuidar de Emilio y en la inesperada amistad que floreció con Renata. Tras recuperarse del trauma, Paloma y Renata encontraron una nueva dirección para sus vidas. En lugar de simplemente volver a la dinámica de empleadora y niñera, decidieron unir fuerzas para crear algo significativo. Inspiradas por su propia experiencia dolorosa y por el deseo de ayudar a otras familias, fundaron juntas Ángeles Guardianes, una empresa especializada en servicios de niñeras altamente capacitadas y rigurosamente seleccionadas. La idea surgió cuando Paloma, después de todos los eventos traumáticos, se dio cuenta de la urgente necesidad de soluciones confiables para madres trabajadoras. Renata, ¿y si pudiéramos asegurar que ningún bebé ni ninguna madre tenga que pasar por lo que nosotras pasamos?, dijo Paloma un día, con los ojos brillando de determinación. Renata, entusiasmada con la propuesta, respondió: Podríamos entrenar a las niñeras no solo para cuidar, sino para proteger. Usar nuestra experiencia para marcar la diferencia. Juntas, las dos mujeres formaron una sociedad sólida, combinando la experiencia de Renata en el cuidado infantil con las habilidades administrativas de Paloma. Crearon rigurosos procesos de selección y capacitación, garantizando que cada niñera de Ángeles Guardianes fuera no solo calificada, sino también confiable y dedicada. Emilio, ajeno a la conversación de las adultas, reía y balbuceaba con los ojos brillando de felicidad. Paloma lo abrazó, sintiendo cómo el amor llenaba su corazón. Paloma sonrió a Renata. Eres más que mi socia, Renata. Te has convertido en parte de mi familia junto a Emilio. Y juntas le daremos a Emilio todo el amor y la seguridad que merece, al igual que a otros niños, dijo ella, con determinación. Las dos mujeres intercambiaron una mirada de comprensión mutua, sellando silenciosamente su compromiso con el futuro brillante que construirían juntas para Emilio y para otros niños. El pasado doloroso quedaba atrás, y ante ellas se abría un camino lleno de esperanza, amor y nuevas posibilidades. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias emocionantes casi todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Te agradecemos enormemente por estar aquí con nosotros. Ahora puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en la pantalla en este momento. Tenemos una selección especial solo para ti, llena de historias valiosas y entretenimiento garantizado. Nos vemos allá.